tus instrucciones, tus mandamientos, y los seguimos, Señor, como tú esperas. Danos esa capacidad, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que seas tú quitando cualquier distracción, preocupación en sus mentes. Cualquier cosa, Señor, que pueda desviar nuestra atención de tu palabra, Señor, quítalo y ayúdanos, Señor, a entender tus misterios, a practicarlos, Señor. Pero lo más importante de todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nosotros, de tal manera que el carácter de tu Hijo Jesucristo es más palpable en cada uno de nosotros. Gracias te doy, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes, y mientras salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Gloria sea nuestro Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con el tema de esta oportunidad. En esta oportunidad estaremos viendo el tema, el nuevo hombre en Cristo. Continuamos con nuestra serie expositiva, Viviendo Piadosamente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, en el libro de Colosenses, capítulo 2 en adelante. En esta oportunidad, hermanos, vamos a leer el capítulo 3, versículo 5 en adelante. Por las últimas 2 semanas estuvimos viendo algunos pecados que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona, de los cuales aquella persona que ya ha nacido de nuevo, aquella persona que le pertenece a Cristo, son cosas que ya nos hemos apartado de ellas, las hemos matado. En esta oportunidad vamos a ver el último pecado que se menciona en esta lista, pero nuestra atención principal y general, hermanos, va a ser referente a lo que Pablo menciona en este nuevo hombre, esta nueva criatura en Cristo. Leamos el versículo 5 de Colosenses capítulo 3. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí podemos ver 2 divisiones principales en esta lista de pecados. La primera lista tiene que ver con los pecados sexuales, que ya aprendimos acerca de ellos. La segunda lista tiene que ver con los pecados de odio, que ya aprendimos de la misma forma la semana pasada. En el versículo 9, hermanos, el apóstol Pablo menciona el último pecado en esta lista y después dirige su atención a esta nueva criatura, que toda aquella persona que ha nacido de nuevo debe de haber experimentado en su propia vida. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí la mentira, hermanos, aparece como el colmo del mal uso de nuestra boca. En la congregación de los santos, en la congregación del pueblo de Dios, no hay más mal daño, hermanos, que lo que viene siendo la mentira entre nosotros. Y Pablo lo deja al final de la lista, hermanos, en un sentido de que es lo peor en la lista de los pecados que acaba de presentar, de los cuales aprendimos la semana pasada. Es interesante ver, hermanos, cómo este miembro tan pequeño que es nuestra lengua puede causar tanto daño en las palabras que nosotros hablamos, cuando nosotros nos enojamos y posiblemente nos da ese ataque de enojo, ataque de ira, y hablamos palabras que dañan a personas, palabras que una vez que son habladas no las podemos regresar y lamentablemente muchas veces hacen daños permanentes en la vida de las personas que lo reciben. Pero en este caso, hermanos, la mentira, como lo vamos a aprender, es uno de los efectos que tiene nuestra lengua más dañinos dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia. La mentira, hermanos, como lo podemos ver a través de toda la Escritura, es una distorsión de la verdad. Y la verdad, hermanos, es absoluta. No existe tal cosa como mi verdad y su verdad. Existe la verdad
y nuestras opiniones, o en este caso, nuestras mentiras. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Cristo es esa verdad. Juan, capítulo 14, versículo 6, no perdamos Colosenses, hermanos, pues lo estaremos viendo a lo largo de esta prédica. Pero en Juan 14, 6, la palabra de Dios nos enseña, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es esa verdad, todo lo contrario a la verdad que es Cristo es mentira. Y de la misma forma podemos ver cómo mismo Dios está revelado. La palabra de Dios, como nos enseña, es una palabra viva, pero esta misma palabra, hermanos, inspirada por Dios, inspirada por su Espíritu Santo, es la verdad. La palabra de Dios nos enseña en el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, la oración que Cristo hace al Padre por sus discípulos, y le pide en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es la verdad, esta palabra de Dios es la verdad. Por consecuencia, todo lo que contradiga lo que la verdad de Dios nos enseña es mentira. Uno de los pecados, hermanos, que podemos ver, o más bien el primer pecado registrado en el libro de Génesis, es precisamente la mentira. Y podemos ver, hermanos, cómo la mentira desde el principio de la creación ha tenido un efecto, lo tiene a través de toda la historia, lo sigue teniendo el día de hoy y lo continuará teniendo hasta que Cristo venga por su iglesia. La parte que nos corresponde a nosotros, hermanos, es asegurarnos de que tal pecado no se está llevando a cabo a través de nosotros. Pero en el libro de Génesis, hermanos, podemos ver cómo el primer pecado registrado es precisamente la mentira. Conocemos que cuando nuestro Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto, ellos solamente tienen un mandamiento, solamente uno, no comer del árbol que estaba en el huerto, pues al hacerlo, dice la palabra de Dios, que ciertamente morirían. Pero aparece Satanás en la escena, tan pronto como en Génesis capítulo 3, versículo 4, y podemos ver, hermanos, la primer mentira, que fue el primer ataque o la primer distorsión de lo que viene siendo la verdad. Y en el versículo 4 de Génesis capítulo 3, dice la palabra de Dios, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La verdad es lo que Dios les dijo, si ustedes comen de este árbol van a morir. Viene Satanás, distorsiona la verdad y ahora les dice, no van a morir. La verdad es que si ustedes comen, entonces van a poder vivir, van a poder entender ciertas cosas y podemos ver la primer distorsión de la verdad. Y por eso, hermanos, a Satanás, la palabra de Dios lo menciona como el padre de mentira, porque fue el primero, pero de la misma forma podemos ver, hermanos, cómo a través de la influencia que él mismo lleva a cabo, a través de este mundo, es principalmente a través de la mentira que él obra. La palabra de Dios nos enseña en Juan 8:44, en aquella conversación que tenía nuestro Señor Jesucristo con aquellas personas que le querían matar. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿verdad? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y luego dice, ¿cómo, hermanos? Padre de mentira. Como Satanás es el padre de mentira, como es la fuente de mentira, cuando nosotros mentimos, hermanos, estamos imitando al mismo diablo, estamos imitando a Satanás. Uno de los ataques principales, hermanos, que Satanás lleva a cabo es principalmente la mentira. Muchas veces pensamos que Satanás está ya en los rituales satánicos, pero él está más enfocado, hermanos, en lo que se habla detrás de los púlpitos, porque tiene un efecto mucho mayor, porque él sabe que si puede distorsionar esta verdad, puede engañar a las masas de tal manera que pueden pensar que están alabando, glorificando a un Dios que verdaderamente es un Dios que ha sido generado a través de esa distorsión de la misma verdad. Pero cuando nosotros mentimos, hermanos, a quien estamos imitando es al diablo, es a Satanás. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros a quién debemos de imitar. A Cristo. Decía Pablo en la primera carta a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El problema, hermanos, es que la mentira, así como otros pecados de los cuales aprendimos, se ha convertido
en un pecado aceptable. Un pecado que nosotros podemos practicar y no lo vemos como algo malo. Incluso, hermanos, hemos caído en el grave error de poner en diferentes categorías las mentiras que nosotros hablamos. Y podemos considerar ciertas mentiras como mentiras piadosas o mentiras blancas. Y pensamos que porque son mentiras piadosas, entre comillas, son aceptables delante de Dios. Pero a los ojos de Dios, hermanos, la mentira es mentira. Y si tú pensabas, querido hermano, que no mientes, gloria a Dios, si ese es el caso, pero hay que analizar nuestra vida a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la mentira, hermanos, no solamente son aquellas que nosotros consideramos mentirotas, sino cualquier tipo de mentira. Y podemos hacer un análisis breve, hermanos, en nuestra vida cotidiana y nos podemos dar cuenta de que muchas veces mentimos, pero nuestra conciencia no nos culpa porque pensamos que porque mentimos por X razón es justificable delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, alguien les ha marcado por teléfono, no le contestan, de repente se lo encuentran y no vi tu llamada? No seas mentiroso, sí la viste, pero no lo quisiste contestar. Pero pensamos que esa mentira ya es justificable porque no es tan grande. Tenemos una reunión y pues ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? ¿O dónde está X persona? Le marcamos por teléfono, oh, ya voy en camino, y apenas se va a meter al baño. Y pensamos que porque son mentirillas, son justificables. Mi amor, ya nos vamos a ir, salimos a las 4. Oh, sí, en 15 minutos estoy lista. Y nada, que esos 15 minutos se convierten en 45 minutos. Bueno, algunos hermanos me platican, yo no he experimentado eso. O otra de las peores, no estuvo tan caro, estaba en oferta. Y tal oferta no existió. Y pensamos que como son mentirillas, pues son aceptables delante de Dios o no son cosas de las cuales nos debemos de preocupar. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver estos pecados de mentira que nosotros podemos considerar aceptables, va progresando de tal manera que las mentiras en las cuales somos partícipes van creciendo cada vez más. Una de las mentiras más practicadas, hermanos, se viene ya para el próximo año, que viene el tiempo de los impuestos. Ponle ahí que ganaste tanto. Ponle ahí que tienes a un primo, vecino, tío y abuelo que estás manteniendo en México. Y estamos mintiendo, hermanos, a Dios, estamos haciendo trampa con el gobierno y pensamos que porque nos trae un beneficio, ya es aceptable delante de Dios. Pero no, hermanos, eso es mentira. Y Dios aborrece todo tipo de mentira. Y al analizar nuestra vida, hermano, nos damos cuenta de que sí, muchas veces la mentira se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana y las razones por que mentimos son variadas. Podemos mentir por no ofender, podemos mentir para evitar una conversación incómoda, podemos mentir, hermanos, por incluso librarnos de ciertos compromisos. Las razones por las cuales podemos mentir, hermanos, en realidad son muchas. Lo que debemos de entender es que todo tipo de mentira Dios lo aborrece. Pero una vez que entendemos, hermanos, que Dios aborrece todo tipo de mentira, es necesario que profundicemos en lo que Pablo les está diciendo en este versículo cuando les dice, no mintáis los unos a los otros. Porque al escudriñar este texto, hermanos, o estas palabras, nos podemos dar cuenta de que la mentira a la cual se está refiriendo Pablo tiene una aplicación muy específica. Es cierto que Dios aborrece todo tipo de mentira, pero a la mentira que se está refiriendo aquí Pablo, hermanos, es una mentira que tiene una aplicación muy específica. En primer lugar, Pablo le está hablando a la iglesia. Le está hablando, les está explicando de qué manera esta nueva vida se debe de reflejar en nosotros y lo que no se debe de reflejar en nosotros. Entonces, la mentira a la cual está hablando Pablo, hermanos, es en un contexto congregacional, es en un contexto entre nosotros. Y podemos ver el versículo paralelo que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 25. En Efesios 4 podemos ver el paralelo, hermanos, de Colosenses capítulo 3. Pero en Efesios capítulo 4, 25, hermanos, podemos ver un detalle adicional que nos apunta hacia la dirección de qué tipo de mentira específicamente Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, está hablando. Dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y luego, ¿cómo dice la siguiente parte? Porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está enfatizando Pablo, hermanos, en este paralelo de que la mentira que debemos de evitar en este contexto es
entre nuestro prójimo porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, no está enfatizando en este caso, hermanos, Pablo, la mentira que nosotros podamos hacer hacia los gobiernos cuando hacemos nuestros impuestos. No está hablando de la mentira que podemos hacer con los incrédulos, no. Está hablando, hermanos, específicamente las mentiras dentro de la congregación, dentro del pueblo de Cristo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros no consideramos esto, el daño que genera dentro del mismo cuerpo de Cristo es muy grande. Y como lo hemos aprendido, hermanos, Dios derramó su sangre de la iglesia, téngalo por seguro que Dios se aborrece todavía más. Estuvimos aprendiendo en esta línea los pecados de odio, como fue ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Y después, mentir por sí mismo, hermanos, es malo, es pecado ante los ojos de Dios. Pero ¿usted se imagina mentir estando enojado? ¿Mentir con un sentido de malicia? Porque cuando vemos la línea, hermanos, que está presentando Pablo, está conectando un pecado con el otro, como lo hemos estado viendo. Y cuando habla acerca de que no mintamos los unos con los otros, está hablando en primer lugar la mentira dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, entre cada uno de nosotros, pero más importante, mentiras que van acompañadas de los pecados de los cuales aprendimos, con el afán de manchar la reputación de mi hermano. Esto tiene que ver con mentiras que yo hablo para hacer sentir mal a mi prójimo, aquella persona que forma parte del cuerpo de Cristo, del cual yo mismo soy partícipe. Se está refiriendo a aquellas mentiras dentro de nosotros con el afán de destruirnos los unos a los otros que somos parte del mismo cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 6, acompáñenme para allá. En primer lugar, hermanos, podemos tener la certeza directamente de que este tipo de comportamiento, hermanos, es una obra directamente del mismo diablo a través de esa persona. Directamente, hermanos, y Dios lo aborrece. En el libro de Proverbios capítulo 6, aborrece y abomina. Y las palabras que usa aquí, hermanos, en Proverbios, nos da a entender de que no es un desagrado común. No, el aborrecer o el abominar algo, hermanos, es un sentimiento mucho más elevado. Y vean lo que dice el versículo 16 de Proverbios capítulo 6. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son estas cosas? Los ojos altivos. ¿Cuál es la segunda? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, como dice el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras, y la última, el que siembra discordia entre hermanos. De estas 7 cosas, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios en Proverbios 6:16, que nuestro Dios aborrece y abomina, nos encontramos con 3 que van apegadas directamente a lo que Pablo se está refiriendo en Colosenses capítulo 3. Nos encontramos con la lengua mentirosa, nos encontramos con el testigo falso que habla mentiras y nos encontramos con el que siembra discordia entre hermanos. Porque muchas veces la razón o el propósito de la mentira es precisamente eso, generar discordia entre hermanos. Hay discordia entre hermanos por causa de la mentira. Hay relaciones que han sido rotas, hermanos, por causa de la mentira. Y eso, como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, Dios lo abomina y Dios lo aborrece. En el antiguo pacto podemos ver, hermanos, cómo Dios trataba este tipo de situaciones. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Deuteronomio, hermanos. No tenemos que ir para allá, pero en el libro de Deuteronomio, la palabra de y ese quebrantamiento era hacia una de las leyes cuyo castigo era la pena capital. Si había por lo menos 2 testigos que vieron lo que pasó con esa persona, lo presentaban delante de los jueces, lo presentaban delante de los sacerdotes y esa persona la mataban, la apedreaban hasta morir. Pero si la persona que habló resultó que era mentiroso o mentirosa, esas personas los ponían delante del pueblo y ellos recibían el mismo pago que le iban a dar a la otra persona. En otras palabras, por mentirosos terminaban muertos. Por levantar un falso testimonio en contra de otra de las personas por parte del pueblo, lo mataban. Esta parte sí se las quiero mostrar, Deuteronomio 19:16.
Deuteronomio capítulo 19, versículo 16, dice la palabra de Dios: cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Quitar el mal en medio de ellos era matarlo. Esa era la manera en que se quitaba el mal en medio del pueblo. Lo mataban, en este caso los apedreaban. Versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Si esta ley estuviese aplicada hoy en día, hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos vivos todavía? Si una persona levantaba un falso testimonio en contra de otra persona, a esa persona la mataban. Y nosotros podemos pensar, pero ¿cómo es posible que por una mentira? O incluso podemos pensar, no, pero es que el Dios del Antiguo Testamento era más severo que el del Nuevo. Hermanos, ¿por qué murió Ananías y Zafira? Porque le mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos. Y muchas veces, hermanos, sí, podemos ver estas escenas y queremos hacer una diferencia en el desagrado de Dios hacia ciertos pecados. Es cierto, hermanos, que la paga en este mundo, hablando de los gobiernos y cosas por el estilo, no es el mismo como nosotros lo encontramos en el pueblo de Israel en aquel entonces. Eso sí ha cambiado, pues por eso todos estamos aquí vivos todavía. Pero lo que no ha cambiado, hermanos, es cuánto le desagrada a nuestro Dios este tipo de pecados. Dios aborrece la mentira, Dios aborrece el falso testimonio de la misma manera que lo hizo, hermanos, en los tiempos de Moisés. Y a no ser que nosotros comencemos a ver la mentira y el falso testimonio a través de los ojos de Dios, hermanos, vamos a comenzar a hablar cosas en contra de nuestros hermanos, parte del mismo cuerpo, sin temor alguno en nuestro corazón. La palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que el efecto que tiene el falso testimonio es más severo que un cuchillo. Porque como ya lo mencioné, hermanos, muchas veces por las mentiras, familias son destruidas, relaciones son rotas, amistades, y todo ¿por qué? Por mentiras. Proverbios capítulo 25, versículo 18. Dice la palabra de Dios: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. La traducción lenguaje actual dice: quien habla mal de su amigo lo hiere más que una espada. Surge la siguiente pregunta: ¿por qué la gente miente? ¿Por qué la gente habla falso testimonio? Recordemos, hermanos, todos los pecados apuntan al principal pecado, la avaricia. Todos los pecados, hermanos, apuntan a la avaricia. Todos los pecados apuntan al yo satisfacer mis propios. No es diferente. La gente miente, la gente habla falso testimonio porque piensan demasiado de sí mismos. Y puedo yo ver de que yo estoy haciendo cierto trabajo y ver que una persona lo hace mejor que yo, o Dios está usando a esa persona, porque recuerden, hermanos, estamos hablando en un contexto congregacional, en la iglesia. Y yo puedo ver que Dios está haciendo eso a través de esa persona y comenzar a mentir con los hermanos acerca de esa persona. ¿Ya viste cómo el hermano hizo esto, hizo el otro? Con el afán de manchar la reputación de esa persona, porque la avaricia en mí no me permite ver que Dios está usando a otra persona. Hay personas, hermanos, que incluso por la misma avaricia que tienen dentro de ellos, pueden ver sus ciertas amistades como si fueran pandilleros, de tal manera que si una persona comienza a tener amistad con otra, comienzan a plantar esa mentira. No te juntes con esa persona, porque esta persona hizo esto y lo otro y lo otro. Pandilleros del diablo, es como muchas veces la gente se comporta. ¿Pero por qué? Por la avaricia. Porque queremos lo mejor, satisfacer nuestros deseos. Y a consecuencia de eso, hermanos, la iglesia de Dios es afectada, el cuerpo de Cristo. Y como ya lo hemos enfatizado, hermanos, Dios pagó un alto precio por su iglesia. Y cualquier persona que obre en contra de lo que Cristo va a hacer a través de su iglesia, su cuerpo, ténganlo por seguro que Dios lo va a tratar. Hagámonos la siguiente pregunta, querido hermano: ¿alguien ha hablado falso testimonio en contra de ti? Si ese es el caso, nos podemos despreocupar. Pero la siguiente parte:
¿Tú has hablado falso testimonio en contra de alguien más? Porque si ese es el caso, hermanos, esa es la parte principal que debemos de analizar en cada uno de nosotros y asegurarnos que nos estamos apartando, hermanos. Porque las personas imitando al diablo. Y si recordamos el lenguaje que Pablo está usando en esta lista de pecados, hermanos, esta lista de pecados ya debe de ser cosa del pasado en la vida de nosotros. Por eso dijo Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por eso Pablo dijo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Vosotros, todas estas cosas. Estas cosas ya son más, pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y en el caso de cada uno de nosotros a un nivel personal, asegurarnos que esta lista de pecados, hermanos, no se está manifestando en nosotros, porque si lo está, hermanos, estamos afectando el cuerpo de Cristo. Y Cristo, hermanos, va a tratar con eso. Pero después en el versículo 9, después, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Después de que Pablo enfatiza que ya anduvimos en estas cosas, ya anduvimos en nuestra vida pasada, que matemos lo terrenal, que no nos mintamos los unos a los otros, ahora dice Pablo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando Pablo ya menciona esto, hermanos, ya no está hablando de un pecado específico, ya no está hablando acerca de la mentira, no está hablando acerca de la fornicación, está hablando de todos los pecados de los cuales ya aprendimos. Y de todo esto dice Pablo, aquella persona que ya le pertenece a Cristo es habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora Pablo, hermanos, nos está enseñando la manera en que nosotros debemos de estar vestidos. Y no en nuestro cuerpo, sino en nuestro ser más íntimo. La palabra que usa para habiéndose, hermanos, señala que la transición ya es un hecho. Ya hemos sido vestidos, aunque sabemos, como ya lo explicamos, hermanos, que la mortificación del pecado es continua. Pero el creyente, hermanos, ya se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quién es el viejo hombre o qué es el viejo hombre? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, el viejo hombre es el hombre no regenerado, es el hombre muerto, es la anterior manera de vivir que cada uno de nosotros y todos los habitantes de este mundo heredamos de Adán. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que por un hombre entró el pecado en el mundo. Todos heredamos, hermanos, esta parte de Adán. Y es la parte de la cual aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nos habiendo despojado de este hombre. Pero la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 10 dice lo siguiente, porque tampoco quiere, hermanos, que nos quedemos desnudos. Una vez que nos despojamos de esa vestimenta del viejo hombre, dice lo siguiente en el versículo 10, y revestido del nuevo. Da la idea, hermanos, de una persona que ha estado en un largo día laboral, en el cual al llegar a su hogar sus ropas están completamente sucias, y antes de que él se siente a comer o antes de que se acueste a dormir, es necesario que se quite todas esas ropas sucias, se limpie, y una vez limpio se va a revestir de ropas limpias. Esa es la idea gráfica que Pablo presenta al usar estas palabras. Nos despojamos del viejo hombre, pero en el versículo 10 ahora nos revestimos del nuevo. Pero vean lo que dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este nuevo hombre, hermanos, por su parte y a diferencia del viejo hombre, es regenerado. Es lo que representa cada creyente en Cristo. El nuevo hombre, como nos enseña la segunda carta a los Corintios, hermanos, es una nueva criatura. Es decir, no es simplemente, hermanos, una nueva posición espiritual que nosotros adquirimos en Cristo, sino que está hablando, hermanos, mucho más allá. Es una nueva criatura, un nuevo ser. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, incluyendo el viejo hombre. He aquí, todas son hechas nuevas. Recordemos, hermanos, Pablo está hablando a la iglesia. Ya les explicó lo que ya no debe de ser parte de su caminar, de su vida cotidiana. Ahora les va a comenzar a decir lo que esta nueva identidad
se manifiesta o se debe de manifestar en la vida de cada uno de ellos. Y queridos hermanos, si nosotros, como lo hemos presentado de la misma forma, nos queremos hacer una prueba interna, hagámoslo a la luz de la Escritura. La persona que ha nacido de nuevo, hermanos, ya no tiene parte en estos pecados, ya no los practica, porque es una nueva criatura en la cual se deleita en las cosas de las cuales estaremos aprendiendo en las próximas semanas. Por lo cual, hermanos, si esto no se refleja en nosotros, es una alerta roja. Y nos debe de alarmar a cada uno de nosotros, hermanos. Si una persona, hermanos, habla como el mundo, se entretiene como el mundo, piensa como el mundo, planea como el mundo, huele al mundo y ama al mundo, es del mundo. No, pero es que es un cristiano carnal. Tomando fuera de contexto la carta a los Corintios, que por cierto, ahí aprendemos muchas cosas, hermanos, pero ese pensamiento es completamente equivocado. Si una persona ama al mundo, hermanos, no es de Dios. Si nosotros pensamos como el mundo, nos entretenemos como el mundo, hablamos como el mundo, hermanos, no nos engañemos, somos del mundo. Y aquel que es del mundo, aquel que ama al mundo, no es de Dios. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí los deseos de la carne, hermanos, está apuntando a todo lo que mismo Pablo menciona en el libro de Colosenses. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esta nueva criatura, este nuevo hombre regenerado, el verdadero Hijo de Dios, hermanos, piensa de una manera diferente, se comporta de una manera diferente, se complace en diferentes cosas que el mundo, ama las diferentes cosas que el mundo aborrece. Eso es lo que significa, hermanos, vivir una vida piadosa. El reino de los cielos, queridos hermanos, es muy contrario al reino de este mundo. Lo que el mundo ama, por lo regular, Dios aborrece, y viceversa. Lo que es santo y puro para Dios y su iglesia, el mundo lo aborrece. Y lamentablemente, bueno, no nos debería sorprender, hermanos, pero conforme pasa el tiempo podemos ver cómo esto se va manifestando de una manera más y más palpable alrededor de nosotros en la sociedad en la que vivimos, hermanos. Lo cual significa, hermanos, que conforme pasa el tiempo y si todo continúa como va pintando la cosa, va a ser más difícil ser verdadero cristiano. Pero el que es cristiano, hermanos, va a permanecer. Pero mucha gente se va a quedar en el camino porque, como decía Juan, estaban en nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero posiblemente, hermanos, Dios es el soberano, pero posiblemente, próximamente, hermanos, se ponga a prueba verdaderamente quién somos en Cristo. Pero aquí lo que está enfatizando Pablo, el viejo hombre ya es cosa del pasado, ahora nos hemos revestido de uno nuevo, pero aquí dice que este nuevo hombre es conforme a la imagen del que nos creó. Qué información tan gloriosa, hermanos, que el Dios del universo no solamente nos ha rescatado, nos ha sacado del basurero en el cual nos encontrábamos, sino que dice la palabra de Dios que la nueva criatura que Él ha regenerado, que ha creado en nosotros, es conforme a su propia imagen. Porque Cristo es el que nos creó, hermanos. Y esta palabra o frase de que es conforme a la imagen de que nos creó, hermanos, tiene que ver con una renovación por completo de nuestro carácter. Una renovación en nuestra manera de pensar, hermanos. Es de tal manera que el carácter de Cristo se va reflejando en nosotros. Querido hermano, ¿qué tanto te pareces a Cristo? O una mejor pregunta, ¿te pareces más a Cristo hoy de lo que te parecías hace 5 años? ¿O te pareces menos? Esa es una pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Muchas veces, hermanos, por adoptar pensamientos y filosofías humanas, como mismo Pablo advierte en el capítulo 2, pensamos de una manera equivocada que nuestro propósito en este mundo es uno contrario a lo que la palabra de Dios nos revela. Pero, querido hermano, el propósito por el cual Cristo tiene a su iglesia en esta vida es para formar su carácter en nosotros y que a través de esa formación del carácter en Cristo en nosotros seamos la luz en medio de las tinieblas. Pero una persona no puede brillar en medio de las tinieblas si está más oscuro que la misma tiniebla.
Si nosotros nos parecemos al mundo, hermanos, ¿de qué manera vamos a brillar? Es necesario que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y ese es el propósito principal, hermanos, por el cual todavía Dios no nos ha llevado de este lugar. Porque está trabajando, está formando su carácter en cada uno de nosotros. Vean lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Gloria a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó Dios, hermanos? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Dios Todopoderoso, hermanos, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, el cual nos predestinó, nos escogió para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que es lo mismo que está hablando Pablo en el libro de Colosenses. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el propósito de Dios en tu vida, hermano. Formar el carácter de su Hijo Jesucristo en tu vida. Y que a través de esa formación, hermanos, de esta nueva criatura que se va renovando, que va formando el carácter de Cristo en nosotros, nosotros podamos tener el impacto en este mundo que Dios espera de nosotros. No podemos tener el efecto que Dios espera en este mundo, hermanos, si somos como el mundo. Es por eso que para que nosotros podamos tener un efecto, la palabra de Dios nos enseña que es necesario que se haya despojado del viejo hombre, se revista del nuevo, el cual es conforme al que nos creó. Pero esta renovación, hermanos, es continua, porque dice la palabra de Dios que es hasta el conocimiento pleno. Esto habla, hermanos, de una calidad de vida jamás experimentada en el viejo hombre. A diferencia, hermanos, de la naturaleza depravada y caída que va en decadencia, la nueva vida en Cristo, hermanos, está siendo constantemente renovada por Dios. Y esa es una evidencia, hermanos, clara de nuestra identidad en Cristo. El mundo, hermanos, va en una decadencia, va retrocediendo hacia lo peor. Pero los que están en esta nueva vida en Cristo, hermanos, estamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno. Lo cual nos habla, hermanos, de un trabajo progresivo en la vida de nosotros. Es por eso que les preguntaba, querido hermano, ¿te pareces hoy en día más a Cristo de lo que te parecías hace 5 años? Porque si estamos igual, hermanos, estamos atorados. Y posiblemente, hermanos, si al hacer ese análisis te pareces más al mundo, es porque posiblemente seas del mundo. Bueno, si te pareces al mundo y no a Cristo, eres del mundo, no es posiblemente. Ese trabajo que Dios hace en nosotros, hermanos, es presente y continuo, pero dice la palabra de Dios que es hasta el conocimiento pleno. ¿Cuánto durará este trabajo? Mismo Pablo da la respuesta, hasta el conocimiento pleno, hasta que sea completo. En el idioma español o en la traducción al español, hermanos, encontramos 2 palabras que es conocimiento pleno, pero en el griego original es solamente una palabra, la palabra epignosis. Y esta palabra, hermanos, lo que nos da a entender es un conocimiento completo, pero a la vez profundo. Es un conocimiento, hermanos, completo, pero a la vez profundo. Y es el mismo conocimiento, hermanos, el que nos va a ir renovando en ese carácter que Cristo espera de cada uno de nosotros. William Hendrickson comenta al respecto. Cuando un hombre es guiado hasta las aguas de la salvación, al principio estas solo le llegan hasta sus tobillos, pero a medida que progresa su profundidad llega hasta las rodillas, luego alcanza sus lomos y finalmente solo es posible atravesarlas nadando. Queridos hermanos, es imposible estar en Cristo y que su carácter no sea formado en nosotros. Es imposible, hermanos. Por lo cual, si nosotros pensamos estar en Cristo, pero el carácter del que nos creó no se está reflejando en nosotros, nos estamos engañando.
Pero de la misma forma, hermanos, es imposible crecer en la vida cristiana, crecer en nuestro parecer a Cristo, crecer en esta vida piadosa fuera del conocimiento de su palabra. Es por eso que la palabra que usa Pablo es conocimiento pleno. Este epignosis, hermanos, solamente lo encontramos aquí. Ese conocimiento completo que se va formando y regenerando en cada uno de nosotros de tal manera que nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Ese crecimiento, hermanos, no lo vamos a encontrar fuera de su palabra. Es por eso que Pedro decía en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solamente podemos crecer, solamente vamos a ir regenerando, pareciéndonos más a Cristo, hermanos, a través de esto. Así que si nosotros, hermanos, nos preguntamos ¿cuánto nos parecemos? Apeguemos esa pregunta, hermanos, a cuánto conocemos hoy en día más que hace 4 o 5 años. Si nuestro conocimiento es el mismo, hermanos, es por nuestra propia negligencia. Porque, queridos hermanos, Dios espera que cada uno. Es una responsabilidad personal, hermanos, el que nosotros tengamos nuestros tiempos devocionales todos los días para crecer en el conocimiento de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 49, nos enseña, hermanos, que el propósito es traer esa imagen celestial a nosotros, hermanos. Dice Primera de Corintios 15, 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Aquel que nos creó. Aquel que quiere formar su carácter en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y este trabajo va a terminar, hermanos, cuando ese epignosis sea completo. Sabemos de antemano que ese trabajo no va a terminar mientras nosotros estemos en tierra. Ese trabajo, hermanos, va a terminar cuando Dios nos llame a su presencia y nos presentemos delante de Él. Cuando eso acontezca, hermanos, muchas cosas que hoy en día no entendemos las vamos a entender. Incluso las cosas que ni siquiera sabemos que no entendemos las vamos a entender. Juan decía, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Conocimiento pleno, completo en toda su profundidad. Vamos a entender todo, vamos a poder ver todo de una manera clara, todas aquellas áreas que todavía no entendemos el día de hoy. Pero eso no quita el hecho y la responsabilidad, hermanos, que por el tiempo que a Dios le plazca tenernos en esta tierra, ese crecimiento debe de ser continuo, hermanos. Debe de ser continuo en la vida de nosotros. Crecer, cuánto nos parecemos más a aquel que nos creó y crecer en el conocimiento, pues las cosas van de la mano, hermanos. No podemos crecer en el carácter de Cristo formado en nosotros fuera de su conocimiento. Es imposible. Es el método, hermanos, que Dios ha estipulado para que nosotros llevemos a cabo ese trabajo. Y es lo que Dios espera, hermanos, formar su carácter en nosotros para que podamos ser lo que Él espera de nosotros. En el versículo 11 de Colosenses capítulo 3, después de que Pablo, hermanos, deje en claro que este tipo de persona es una nueva criatura, que se ha despojado de su viejo ser, que se va renovando en su pensamiento y carácter, ahora nos muestra otra gloriosa verdad en el versículo 11, hermanos, referente a este nuevo hombre o esta nueva criatura, hermanos, del cual espero verdaderamente que cada uno de nosotros seamos partícipes. Y esa gran verdad, hermanos, tiene que ver con que ahora Pablo enfatiza que en esta nueva criatura, en esta nueva creación, ya no existen divisiones raciales, sociales o culturales. Dice Pablo, versículo 11. Donde no hay griego, está hablando ya de esta nueva criatura, de este nuevo hombre, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No solamente está diciendo Pablo de lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que verdaderamente le pertenecen, sino que está diciendo, hermanos, que una vez que este cambio toma efecto en nosotros, ya las diferencias o barreras culturales, sociales o raciales son cosas del pasado.
Para nosotros, hermanos, puede que este punto no tenga tanta importancia, porque me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, hermanos, compartimos las culturas. La mayoría de nosotros, me atrevo a decir todos, somos de América Latina, no todos son mexicanos, pero todos somos de América Latina. Y aunque seamos de diferentes países, hermanos, nuestras culturas son muy similares. De la misma forma, hermanos, no creo que haya diferencias económicas notables entre nosotros, a no ser que haya algún millonario por ahí. No creo, ¿verdad? Pero en la iglesia de Colosas, hermanos, sí existía este tipo de barreras y diferencias grandes. De tal manera que ahí sí había millonarios, había pobres, había judíos, había griegos, bárbaros, escitas. Y lo que Pablo les está dando a entender, hermanos, es de que en Cristo la persona más humilde de este mundo se reviste de la misma dignidad que el ser más poderoso. Qué verdad tan grandiosa, hermanos. Y después Pablo entra en notar algunas diferencias, palabras, hermanos, que la audiencia en Colosas conocía de una manera muy perfecta. Menciona primero dos grupos que son casi sinónimos, dice Pablo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Esta diferencia, hermanos, o las dos distinciones apunta principalmente al pueblo judío y a los gentiles, que es el panorama más amplio. La única diferencia, hermanos, es de que cuando Pablo menciona circuncisión, incluye a los que no eran judíos, pero se habían circuncidado para ser judíos. Como ya hemos explicado, hermanos, y visto en una gran porción de las cartas de Pablo, uno de los problemas que él tuvo que lidiar, hermanos, es con los judaizantes. Personas que querían imponerles las tradiciones judías para que ellos pudiesen ser parte del pueblo de Dios, cosa que Dios jamás les mandó. Pero en Cristo, hermanos, el judío regenerado es lo mismo que el griego regenerado. Para ellos era un concepto difícil de entender, hermanos, porque como lo mencioné, ellos sí tenían diferencias notables entre ellos. Diferencia en su vestimenta, en su comida, creencias. En realidad las diferencias eran muchas, hermanos, pero no tan grandes, hermanos, como las diferencias del bárbaro y el escita. ¿Quiénes eran los bárbaros? Muchas veces nosotros usamos ese término, qué bárbaro. No sé cuál es el sentido que nosotros le aplicamos a esa palabra, porque le preguntaba a mi esposa y ella piensa algo diferente que yo. Entonces, la verdad no sé de dónde surgió ese dicho, qué bárbaro. Pero en la palabra de Dios, hermanos, el término bárbaro se utilizaba para referirse a pueblos cuyo dialecto simulaba un tartamudeo o parecía inarticulado. La intención de los griegos al utilizar este término, hermanos, era burlarse de quienes no hablaban griego, pero también no pertenecían a la élite. Eran como los VIPs y luego tenían a los bárbaros, que tenían un lenguaje tipo dialecto, y como no hablaban griego, los despreciaban. Pero de todos los bárbaros, hermanos, estaban los escitas. Los escitas eran parte de los bárbaros, y los escitas, hermanos, eran los más odiados y temidos por parte de todas las personas que les rodeaban, porque estas personas, hermanos, se destacaban por su salvajismo, de la forma en que ellos caminaban. La historia nos muestra, hermanos, que poseían regiones enteras y tenían como costumbre beber la sangre de la primera persona que mataban en la guerra. También nos enseña la historia que hacían servilletas con el cuero cabelludo y vasijas para beber con los cráneos de sus víctimas. Tenían los hábitos más sucios y nunca se bañaban. Era impensable, hermanos, el hecho de que hubiese una unión entre un escita y un griego. Era imposible. Y lo que Pablo está haciendo es que les está presentando a la lógica de ellos lo peor de la sociedad, un escita. Y al pensamiento de ellos lo más alto, un griego. Que como lo hemos aprendido en la carta a los Corintios, los griegos se creían lo mejor por sus filosofías, por su conocimiento, por el amor a la ciencia. Y al mostrarles Pablo lo peor de la sociedad, que era un escita en aquel entonces, y lo más elevado, la élite, que era un griego, Pablo les dice, tanto este como este, cuando Cristo los toma y los regenera, son lo mismo. No hay diferencia. No se crean unos más que los otros. Ese es el trabajo, hermanos, que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, a los cuales Él toma. Y como lo hemos
explicado, hermanos, Dios nos toma a cada uno de nosotros con nuestra gran lista de pecados, nos encontramos en la basura, la palabra de Dios nos enseña que lo despreciado, lo vil es lo que Dios tomó, pero a nadie, hermanos, a nadie Dios tomó en esa situación para dejarlo igual. Dios nos ha tomado, nos ha sacado, hermanos, de ese basurero, pero para regenerarnos, para formar el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, para que podamos ser la luz en medio de las tinieblas y la sal en este mundo. Pero al final de esta lista de comparaciones, Pablo ahora menciona los esclavos y los libres. Que también, hermanos, la diferencia era muy grande. Cuando un amo compraba a su esclavo, ese esclavo ya no tenía voluntad propia. Era la voluntad del amo la que importaba, y en la mayoría de los casos, hermanos, había mucho abuso de los amos hacia sus esclavos. Pero la palabra de Dios incluso nos muestra, hermanos, cuando esto era aceptado por parte de la cultura y viene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que tenían esclavos, el trato que tenían hacia ellos era completamente diferente. En el libro de Filemón, hermanos, podemos ver a un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Y vean la instrucción que Pablo le da a Filemón en el versículo 15 del libro de Filemón. Filemón capítulo 1 versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. Está hablando acerca de Onésimo. Versículo 16, ¿cómo dice, hermanos? No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Aquella persona, hermanos, que se ha despojado del viejo hombre, se reviste del nuevo hombre, conforme a la imagen de aquel que lo creó, hermanos, va a cambiar su forma de pensar en todos los ámbitos de su vida. En los esclavos, en los griegos, escitas, bárbaros, el cambio, hermanos, aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Y es lo que Pablo está enfatizando, hermanos, en estos versículos. Y los vemos, hermanos, en la aplicación que tenía para ellos, pero, hermanos, veamos la aplicación que tiene para nosotros. Nosotros, espero que nadie se sienta más que otro por donde es. A no ser que si haya uno que levante el cuello y que yo soy de Chihuahua. ¿No, verdad? No, aquí no existen esas cosas, hermanos. Pero, ¿por qué? Porque culturalmente compartimos muchas cosas. Pero lo que sí se debe de reflejar en nosotros, hermanos, es el hecho de que Cristo nos tomó en una condición, hermanos, muy lamentable, muy sucia, pero Dios a nadie, hermanos, tomó para dejarlo en esa condición. Dios nos está transformando, nos está regenerando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y una de las evidencias más palpables que nosotros podemos notar en nuestra propia vida, hermanos, es cuánto nos parecemos a Cristo. Eso va a demostrar nuestra verdadera identidad en Él. Y en este tipo de nueva familia de la fe, en este tipo de los miembros del reino, hermanos, ya no hay barreras que separan a los hombres. Ya que, como dice Pablo al final de ese versículo, ya que Cristo es el todo y en todos. Puesto que Cristo habita en cada creyente, hermanos, todos somos iguales. El valor que existe en nosotros, hermanos, es por lo que está dentro de nosotros, que es Cristo, no por lo que nosotros hagamos. Y como el valor que existe en nosotros es el mismo Cristo, hermanos, el valor a los ojos de Dios es el mismo. Dios no tiene preferidos, hermanos. Dios no tiene consentidos. Y muchas veces, hermanos, al no entender, sí pensamos que incluso en el tiempo presente Dios tiene un favoritismo hacia Israel. Pero, hermanos, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La salvación vino de los judíos hablando de que de ahí nació. Pero hoy en día, hermanos, dice la palabra de Dios, ya no hay judío ni griego. Ante los ojos de Dios, el que recibe el evangelio, el que recibe el regalo de salvación, es igual ante los ojos de Dios. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados
un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Cristo ha hecho, hermanos, un nuevo pueblo. Este nuevo pueblo se conforma, como nos enseña la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, de toda lengua, de toda nación, todo tipo de trasfondo cultural, hermanos. Ya no hay diferencia. Pero la parte más importante, hermanos, que nosotros nos debemos de asegurar es que nosotros somos parte de ese tipo de personas. Porque si no es el caso, no tiene absolutamente ninguna importancia nuestro trasfondo cultural o cosas por el estilo. Dice Pablo, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en este nuevo ya no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo, hermanos, es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Cristo es el centro de nuestro caminar en nuestra vida. Cristo, hermanos, debe de ser el centro en todo lo que hacemos. Y cuando una persona, hermanos, es regenerada, cuando una persona está siendo transformada en el carácter de Cristo en la vida de nosotros, lo principal que tenemos en mente, hermanos, es precisamente Cristo. Voy a hacer esto, esto honra a Cristo. Voy a hacer lo otro, esto honra a mi Señor. El que no entreteniéndose como el mundo, no le importa en lo más mínimo lo que su Señor piense de sus propios comportamientos. ¿Por qué? Aquel que se ha despojado del viejo hombre con todos y sus hechos y se ha revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, siempre, hermanos, va a buscar en cada una de nuestras acciones de qué manera nosotros podemos agradar más y más a nuestro Señor. Así que en esta oportunidad, hermanos, viendo la lista de los pecados de los cuales hemos aprendido por las últimas 3 semanas, ¿en cuántos nosotros nos encontramos delante de Dios, hermanos, que somos culpables? Y en los cuales nos encontramos que somos culpables, ¿qué es lo que estamos haciendo para que ya no sea parte de nuestro caminar cotidiano? ¿Nos estamos verdaderamente esforzando por apartar de ellos? ¿Nos estamos presentando delante de Dios para que nos perdone y nos limpie de todo tipo de maldad? Nos hemos puesto a cuentas con los hermanos que posiblemente hemos ofendido a través de mentiras, a través de palabras deshonestas, a través de... Hemos hecho, hermanos, la voluntad de Dios es que lo hagamos. Este asunto es completamente personal. No esperemos, oh sí vi que el hermano le gritó, le voy a decir que lo haga. No, que Dios sobre en la vida de nosotros, hermanos. Y cada uno de nosotros analicemos, hermanos, que radican o que vienen a nuestra mente. Porque el hombre que le pertenece a Cristo, la nueva criatura en Cristo, el momento que identifica esta lista de pecados, los va a desechar, se va a apartar de ellos. Porque ya es una nueva criatura. Y esta nueva criatura ya no es conforme a este mundo. Esta nueva criatura es conforme a aquel que lo creó, el cual es 3 veces santo, es justo, misericordioso, amoroso. Y todas esas cosas que se revelan en Cristo, hermanos, se deben de reflejar en nosotros. Sabemos que ninguno de nosotros nos vamos a parecer en su de nosotros, hermanos, y debe de ser progresivo. Si nosotros verdaderamente le pertenecemos a Cristo, hermanos, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra manera de caminar se debe de ir alineando cada vez más conforme a lo que Cristo espera. De no ser así, hermanos, posiblemente somos de este mundo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que todos hemos sido bautizados por un solo espíritu, en un solo cuerpo. Y a todas estas personas, hermanos, son las mismas personas a las cuales Pablo les está hablando en Colosenses capítulo 3, versículos que acabamos de leer. Ayúdeme a leer el versículo 13, como dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cristo, hermanos, es el todo y en todos. Que sea verdaderamente, hermanos, Cristo reflejado en todo lo que hacemos, en lo que nosotros anhelamos, en lo que nosotros buscamos, pues ese es el propósito por el cual Cristo todavía nos tiene en esta tierra, hermanos. Que sea verdaderamente nuestro anhelo, hermanos, buscar la voluntad de Dios, luchar con nuestra propia carne en aquellas áreas que sabemos que le hemos fallado y pedir su ayuda, hermanos, porque va a ser imposible llevar a cabo este trabajo fuera de la ayuda de su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, que mora
dentro de nosotros, si es que hemos nacido de nuevo, es el mismo Espíritu Santo, hermanos, que nos va a guiar a toda verdad. Pero como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, esta es la verdad. Crezcamos en conocimiento, crezcamos en nuestro carácter en Cristo, pues si no lo hacemos, hermanos, no podremos ser la luz del mundo. No podremos ser la sal de la tierra. Y una sal, hermanos, que no tiene su función, como ya lo vimos en esa enseñanza, hermanos, para lo único que sirve es para ser desechada. No sirve para nada. Si queremos ser servidores o siervos a las manos de nuestro Señor, hay que poner la parte que nos corresponde a nosotros para que verdaderamente podamos ser esas vasijas, hermanos, que Dios quiere usar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Por las últimas 3 semanas, Señor, hemos aprendido una lista, aunque es corta, no entera, Señor, de aquellos pecados que tu siervo Pablo, inspirado por tu Espíritu, le hablaba a la iglesia en Colosas, que mataran, que huyeran, que se despojaran. Aquellos pecados sexuales, aquellos pecados de odio, pecados que practicamos con nuestra lengua, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a tener el dominio propio, Señor. Perdónanos si muchas veces, Señor, por no poner atención a lo que tu palabra nos enseña, hemos dañado a algún hermano a través de palabras deshonestas, a través de ira, enojo. Tú analizas, Señor, los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a despojarnos por completo del viejo hombre, Señor, y que nos ayudes a revestirnos de ese nuevo conforme a tu imagen, Cristo. Sea tu carácter formado en nosotros cada día más, Señor, pues por eso nos elegiste, Señor, desde antes de la creación del mundo. Por eso nos predestinaste, Señor, para que fuésemos hechos conforme a tu imagen. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento, Señor, hasta llegar, como decía tu siervo Pablo, a aquel conocimiento pleno. Aquel conocimiento, Señor, que nos va a mostrar verdaderamente todas las cosas tal como son. Sabemos, Señor, que llegará ese día glorioso en el cual, cuando estos cuerpos sean revestidos, Señor, de gloria, y nos encontremos delante de tu presencia, ese conocimiento pleno, profundo, va a ser una cosa presente en la vida de nosotros. Mientras eso no acontece, Señor, yo te pido que nos des un hambre, Señor, de tu palabra cada día más. Un hambre, Señor, para crecer en conocimiento. Como decía tu siervo Pedro, que deseemos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer por ella para salvación, Señor. Pon, Señor, esa hambre en tu iglesia de tu palabra, Señor. Pues tú mismo nos enseñas que es imposible crecer en este carácter que tú quieres formar en nosotros fuera del conocimiento de tu palabra. Pon esa hambre, Señor, de tu palabra en nosotros, esa hambre, Señor, de agradarte, parecernos cada vez más a ti, Señor. Sabemos que al nosotros llevar a cabo ese trabajo con la ayuda de tu Espíritu Santo, verdaderamente, Señor, podremos ser la luz en medio de las tinieblas. Verdaderamente podremos ser la sal de este mundo, de esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Fuera de tu ayuda, Señor, separados de ti estamos perdidos. Y por eso humildemente te pedimos, Señor, que nos continúes ayudando. Y confiamos, Señor, en tu promesa de que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de tu venida. La honra, la gloria y todo tipo de adoración, Señor, sea elevada solamente a ti, Señor. Pues solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado. Aquel cordero que fue inmolado, que derramó su sangre en aquel madero para comprar su iglesia, de la cual hay una porción aquí presente delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a parecernos más a ti. Ayúdanos, Señor, a que sea tu carácter formado en cada uno de nosotros, Señor. Que nos parezcamos menos y menos a este mundo y que nos parezcamos más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén y amén.